Hola a todos, espero que anden bien. Estamos a punto de cerrar la cursada, no nos falta tanto. Tenemos esta clase, tenemos una la semana que viene y ya después viene la última semana de cursada. Entonces eh, me quedé pensando que yo en algún momento les planteé la posibilidad de hacer un trabajo donde yo los voy a evaluar en un coloquio por Zoom, pero realmente eh, les debo decir con absoluta franqueza, eh, esta modalidad de cursada es novedosa para mí y a veces me hace ir un poco para adelante, un poco para atrás, eh, porque no es lo mismo cursar en un aula en donde tenemos una forma de diálogo y trabajo que cursar de esta manera donde por ahí hay un formato que no es el mismo. Y además hay una realidad. Tuvimos prácticamente un mes menos de cursada. Si no fue un mes o casi un mes, pero más o menos hubo un mes menos de cursada y realmente eso ha tenido una pérdida de tiempo de trabajo que eh, tiene su peso. Por esa razón yo quiero abrir la clase de hoy explicando lo que nos queda trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Un poco para poder prever y ustedes sepan de qué forma van a cerrar todo este ciclo de trabajo. Eh, yo vengo recibiendo trabajos individuales de ustedes, algunos han sido en forma grupal, con un compañero o una compañera, y estoy teniendo una observación periódica del trabajo que están haciendo. Entonces, la verdad es que voy a hacer una excepción a, al tipo de cursada y tipo de acreditación que suelo hacer para esta materia todos los años que la doy. Y esta vez, en este cuatrimestre, este año, no voy a hacer un examen final, no voy a hacer un trabajo final. Voy a considerar todos los trabajos que han ido presentando mm, y eso, más lo que pude observar del desarrollo de ustedes, van a conformar la calificación de la materia, la evaluación de la materia. Entonces no voy a hacer un trabajo final, como en algún momento por ahí anticipé que quería hacer, sino que simplemente voy a considerar todo lo que se trabajó hasta ahora. Eh, sí, se los anticipo, el último día de cursada, creo que es miércoles 15 si no me equivoco, en el horario real de la cursada, que es miércoles a las 10 de la mañana, ese día voy a hacer una reunión por Zoom con ustedes. Yo les voy a enviar antes el código y todo eso para que entren. En esa reunión quiero que nos veamos todos la cara, si bien nos fuimos conociendo, pero que podamos tener un espacio para compartir y cerrar el ciclo de trabajo. Entonces, el día 15, que es el último miércoles de cursada, va una reunión por Zoom que durará una hora, no va a durar más que una hora, o sea que va a ser entre las 10 y las 11. Les pido por favor absoluta puntualidad, ¿sí? Traten de estar ya ahí con todo preparado para que a las 10 de la mañana puedan entrar y no se queden algunos demorados o empezando más tarde. Si alguno de ustedes en el transcurso de estos días o el mismo día de la reunión tiene algún inconveniente para participar en la reunión, le voy a pedir que por favor me lo haga saber. Por WhatsApp, por mail o a través de un compañero, pero yo necesito saber si el día 15 alguno no está presente, por qué motivo no está presente. Sea el que fuere, pero quiero que me lo hagan saber, porque la presencia de ustedes va a ser parte también de la evaluación, ¿sí? Parte de los elementos que yo estoy utilizando para ir teniendo una evaluación de ustedes, también va a ser la participación de ustedes en esa reunión, ¿sí? Así que es fundamental que estén. Y si alguno realmente no puede estar, me lo tiene que hacer saber, porque en tal caso nos comunicaremos con ese compañero de otra forma, por otro medio, en otro horario, ¿sí? Se los digo con tiempo para que se organicen. Entonces, no hay un trabajo final, no hay un examen final, sino que la consideración de todos estos trabajos, más la charla que vamos a tener en forma de diálogo, ¿sí? El día 13, que va a ser breve, de una hora,
Ustedes son bastantes estudiantes, así que quisiera que todos tengan unos minutos para poder dialogar. Yo les voy a comentar sobre qué vamos a hablar, así ya un poco preparan qué es lo que quieren comentar, lo que quieren compartir, así no nos hace perder tiempo y en un lapso de unos minutos cada uno puede desplayar aquella idea sobre la que yo les voy a pedir que desarrollen, ¿sí? La charla del día 15, que es la última, ¿sí? Ese día cerramos nuestra cursada porque el calendario académico se está respetando. Van a recibir, o ya lo están recibiendo, o están ahí, una serie de archivos por mail. Así que por favor revisen sus casillas de correo, porque van a recibir un material por mail. Esto es para esta clase. Quiero contarles qué van a recibir. Hay un archivo que se llama Apuntes de clase. En ese archivo están los apuntes, está en forma muy condensada, las fichas que yo utilicé para exponer cada uno de los temas que desarrollé en las clases. Yo lo que hice fue tomar esas fichas como una especie de ayuda a memoria mía, un apunte para poder desarrollar los temas que quería tratar en cada una de las exposiciones que fui haciendo en cada clase. Lo que van a recibir son esos apuntes que utilicé yo para dictar la clase, pero a ustedes les va a servir como apunte. Además quedan los videos en YouTube, obviamente, pero bueno, están esos apuntes. Entonces, hay un título que es Aspectos Generales de la Didáctica. Estoy mirando así para arriba porque tengo la compu allá, perdónenme. Principios metodológicos, el rol del lenguaje musical, cómo ayuda a la formación del músico, diferencias entre la clase de lenguaje y la clase de instrumento, la enseñanza de los elementos rítmicos, la enseñanza de los elementos melódicos, la enseñanza de los intervalos y los acordes, y al final puse algo que no lo desarrollé hasta ahora y lo quiero desarrollar un poquito ahora, que es un resumen de los tipos de ejercicios más frecuentes. Hice de una manera súper resumida y condensada los ejercicios que con frecuencia se suelen utilizar en las clases de lenguaje y formación. Y los agrupé en temas. Uno es la práctica y la ejecución del material musical. O sea, practicar música, hacer música. Escoger siempre ejemplos que sean pertinentes y claros. Me refiero a pertinente y claro para el contenido que se quiere tratar, ¿sí? O sea, si yo voy a elegir trabajar el tresillo, elegiré algún ejemplo musical, algún fragmento de música en donde el tresillo se reconozca de manera clara, ¿sí? No sea una cosa escondida y difícil de hallar. Indagar en todo el repertorio histórico y estilístico. Yo con esto quiero insistir con algo que en algún momento planteé. La clase de lenguaje musical no tiene que tener los rollos estilísticos, épocas, no tiene que estar esa idea en la clase de lenguaje musical porque no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es brindarle al alumno experiencias para poder conocer distintas épocas musicales y distintos discursos musicales que generan, por así decirlo, nuestro acervo cultural musical, ¿sí? Que es muy amplio, porque tiene un gran camino que se origina en Europa y toda la tradición europea, que a su vez la tradición europea viene de tradiciones asiáticas, la tradición americana propia, la que se fue generando con los colonizadores, más la africana que también influyó en músicas de América. Así que hay mucho. Y la verdad que lo ideal es que uno, eh, por más que tenga a veces mayor conocimiento sobre una época, sobre un estilo, sobre un género, pueda ofrecerles a los alumnos distintos ejemplos. Les quiero hacer como una salvedad, un comentario breve. La otra vez un practicante me estaba
una clase como para formación musical, ¿no? Me estaba hablando, creo que era dominantes secundarias, ¿sí? Bueno, una secuencia para dominantes secundarias. Súper interesante el trabajo. Elegí un montón de ejemplos musicales y le dije, mirá, está buenísimo. Elegiste una samba, una chacarera, otra samba, otra chacarera. Me encanta. Me encanta que los estudiantes tengan la posibilidad de, en una música argentina, encontrar un elemento, un concepto discursivo. Pero esos estudiantes del conservatorio tocan esa música y muchas otras músicas más en el TAP. Sería genial que ellos vean que así como en una samba puede aparecer un segundo grado efectivo que va al quinto, también lo puedan ver en Bach, que eso existe. Y yo creo que esto es una responsabilidad nuestra como profesores de lenguaje, formación, audio. Bueno, hay algo que la práctica musical en sí misma tiene que centrarse sobre todo en el canto. Puede incluir algo de ejecución instrumental o percusión corporal. El material musical se puede aprender de oído, desde la partitura, desde la improvisación, desde el dictado, en forma mixta, o sea, parte leyendo, parte de oído, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo escuchar del maestro y a la vez ir leyendo la partitura. Bien, otro bloque de ejercicios frecuentes tiene que ver con la información teórica o los ejercicios técnicos, o sea, la práctica precisa de elementos del lenguaje musical. Ahí yo describo que es la ejercitación más dura y específica, donde se busca desarrollar habilidades especiales y adquirir un pleno dominio de contenidos específicos. Puse específico en la misma oración como 3 veces. No soy muy bueno para estas cosas. Si bien los ejercicios técnicos deben ser breves y tratar de focalizar en un solo concepto o aspecto, se debería tratar de incorporarles un marco que los haga más musicales, entre comillas, o sea, cantar una escala, cantar un intervalo, es un recurso para poder ejercitar técnicamente ese contenido, ¿sí? Tratando en lo posible de que sea con un criterio musical, ¿sí? No es lo mismo una escala hacer do, re, mi, fa, sol que hacer do, re, mi, fa, ¿sí? Creyendos, diminuendos, etc. Bueno, la lectura a primera vista, el desarrollo de la memoria musical, la ejercitación del oído, está descrito ahí en el archivo, mírenlo. Por último, la improvisación y la creación musical. Es parte también de una clase de lenguaje, por ahí, o sea, ofrecer espacios para poder crear o improvisar música. No estamos hablando de composición, estamos hablando de poder crear un discurso o parte de un discurso o poder variarlo. Hay muchas opciones de creación, ¿sí? O poder improvisarlo con aquellos contenidos que están trabajando. No hay un fin estético o creativo, no hay una obra de un compositor. Nos interesa, ¿estás conociendo lo que es una negra, una corchea, una blanca? Bueno, trata de hacer una música que tenga una negra, una corchea, una blanca, o varias negras, varias corcheas, varias blancas. Recuerden que hacer modelos, o sea, repetir modelos ya dados, permiten conocer un discurso y los elementos que componen un discurso. Ahora, poder manipularlos nos dan seguridad, afianzan ese concepto que estamos trabajando. Yo me acuerdo, hace unos años tocaba en una orquesta y el pianista era un tipo muy gracioso, muy divertido, súper músico. Me acuerdo que cuando había un recreo en el ensayo, yo lo jorobaba y le decía, toca el feliz cumpleaños tipo Chopin. Y el tipo hacía el feliz cumpleaños y sonaba como Chopin. Ahora tipo Debussy, lo tocaba tipo Debussy. Y bueno, y así tipo Mozart, y lo jorobábamos con eso. Después me enteré que en YouTube hay gente que lo hace también. Así que fuimos unos precursores. Esto hace más de 20 años. Pero lo interesante de esto es que este pianista conocía la melodía del feliz cumpleaños, pero conocía tan cabalmente los recursos discursivos y estilísticos de Mozart, de Haydn, de Debussy, que él podía al feliz cumpleaños hacerlo a lo de Debussy, a lo Mozart, ¿sí? Entonces, esa improvisación que él hacía
lo que estaba demostrando era todo lo que él sabía. O sea, porque para hacer eso tenés que haber tocado mucho Debussy, Mozart y Haydn y demás. Y además saberte feliz cumpleaños. Entonces, Gifres habla de esto. La repetición de modelos ya dados ayuda a la enseñanza. La creación de discurso nuevo termina de afianzar, ¿sí?, el aprendizaje. Bueno, sobre el final pongo una bibliografía que son los textos o los autores de donde yo tomé los apuntes que les di, ¿sí? Estos apuntes que yo hice para las clases no son invento mío, sino que fueron tomados de algunos autores. Me faltó señalar a uno, David Binden, perdónenme, pero por cuestiones de cuarentena eh, el libro quedó en algún lugar al que no tengo acceso. Y la verdad que no lo puedo citar bien, pero la primera parte del apunte donde yo hablo de intuición, conciencia, refuerzo, ¿sí?, preparación, presentación y práctica, ¿se acuerdan las 3P? Esto es una cosa que yo lo saqué de un texto de un pedagogo de música inglés, David Binden. Y la verdad que como no tengo el libro no lo puedo citar bien de qué editorial es y todo eso, pero bueno, está faltando eso. Entonces, paso eso. Otra cosa que voy a pasar es un archivo que dice resumen. En ese archivo resumen puse una cosa, esto lo hice yo, esto sí es un texto mío, van a ver que se parece un poco a algunas de las cosas que están en los apuntes de las clases que fui dando, porque yo soy el mismo y un poco mis ideas no son tan mías, son de otros autores a los que he leído, ¿sí? Y de experiencias que tuve. Pero bueno, ese texto es mío, tiene un título que dice algunos conceptos sobre la enseñanza del lenguaje musical. Este es un texto que yo utilicé para otra clase, en otra materia hace un tiempo, pero se los paso. Resume un poco lo mismo que está expresado en los apuntes, pero bueno, eh, se los paso también para que lo vean. Y después le pegué en el mismo archivo un texto que hice yo para como un proyecto pedagógico que presenté en un concurso hace 1 o 2 años. No se los paso porque yo considere de verdad que eso sea trascendente por algo, pero en ese concurso me fue bien. Entonces la verdad es que se los comparto porque bueno, si hubo un jurado que lo consideró interesante, se los doy. Tampoco es creación mía. En el fondo, no es más que eh, el resumen de la formación de uno y de las experiencias y, y voluntades e ideas que uno tiene, que fue tomando desde otros maestros. Bueno, pero se los comparto para que lo tengan. Hay una fundamentación. Esto yo lo presenté para un concurso que se hizo de audio perceptiva y formación musical, ¿sí? Pero ahí van a encontrar una fundamentación, metodología. Más abajo están los propósitos, cómo ayuda esta experiencia a la formación del músico instrumentista, porque yo considero que en el conservatorio la formación en lenguaje musical eh, tiene un peso formativo en el músico instrumentista o cantante, ¿sí? Recuerden que el TAP está muy orientado a formar al instrumentista o al cantante, que después van a ir al nivel superior, a seguir profundizando su experiencia musical como intérprete o como compositor o como director. Resumo la forma de presentar los contenidos. Por ahí esto se parece un poco al otro texto, pero bueno, soy la misma persona. Me repito un poco. Y sí agregué eh, sobre la estructura de una clase tipo. Y quiero como explayarme un poquitito con esto, de qué se trata y qué es lo que explico. Un contenido, o sea,
un elemento que uno quiera enseñar, porque un contenido es un recorte, es un elemento, es una parte de algo más grande, que es el lenguaje musical. Un contenido que uno va a enseñar, uno en realidad lo piensa en forma de secuencia. ¿Qué quiere decir? Que ese contenido se va preparando, se presenta y se practica. Y eso en sí forma una secuencia, que va a incluir práctica musical, reconocimiento auditivo, dictados, lectura, la información teórica que haya que dar, eh, improvisaciones, composiciones, otra vez, bueno, todo eso forma una secuencia para poder desarrollar el conocimiento y las habilidades para comprender este, determinado contenido. Bien, esa secuencia puede durar una clase o 10 clases, porque por ahí es muy complejo ese contenido. Y la verdad que es muy sano que convivan en forma paralela varias secuencias. ¿Qué quiere decir? Que cuando una secuencia está iniciándose, hay una que está acabando. Y cuando empieza a terminar la nueva secuencia, ya empiezo como a presentar la otra. Es como que hay tres niveles de secuencia. La que ya nos está diciendo que el alumno ya está adquiriendo eso. Otra que está un poco más atrás, que es la que tiene al alumno aprendiendo esa cosa. Y otra que está iniciándose, que es la de aquella cosa que yo estoy preparando para que el alumno la aprenda después. Como estos tres campos en general se dan en forma paralela, en una clase pueden ocurrir prácticas musicales, ejercicios de tres secuencias distintas. Para mí es mucho más sano eso y aparte lo hace más entretenido. Si yo estoy trabajando un aspecto rítmico durante 4 clases, se hace medio pesada la clase, si solo estoy viendo el aspecto rítmico. Entonces, si de golpe dejamos la melodía y pasamos a un ritmo que ya conocemos y ahora vemos un acorde nuevo, esta especie de cambio de una secuencia a otra dentro de la misma clase hace que se opere mejor. Entonces, el contenido en sí se distribuye en una secuencia que ocupa 1, 2, 10, 20 clases. Adquirir la habilidad auditiva para poder construir la tonalidad, la tonomodalidad mayor, lleva mucho tiempo. Entonces, eso se convive con otras secuencias. Ahora, una clase en sí es como un recorte, así, es lo que un día trabajás vos con tus estudiantes, donde van a ver pedazos de secuencia en distinto nivel. No sé si soy demasiado gráfico, pero es para que lo entiendas. Entonces, cuando yo hablo de estructura de una clase, estoy hablando no de una secuencia, sino de esa clase, donde pueden haber varias secuencias conviviendo al mismo tiempo. Y yo sí considero que la estructura de la clase tiene que tener como un orden que más o menos sea rutinario. A mí mi experiencia me dice que los alumnos y el profesor también encuentran un buen ritmo, una especie de reloj interno que ya te dice que falta poco, que falta mucho, la concentración la podés manejar mejor, el nivel de atención también, si más o menos la clase tiene una estructura que suele repetirse, más allá de qué lugar de la secuencia estás trabajando en cada clase. Yo sugiero iniciar la clase con el control de los deberes o de los trabajos autónomos que se hicieron. El alumno tiene que llegar a la clase y tiene que exponer aquel trabajo que estuvo haciendo en forma autónoma y el maestro lo escucha. En la ciudad de Buenos Aires, donde la puntualidad es casi imposible de sostener, lamentablemente los alumnos que llegan tarde a la clase siempre tienen menos chances de poder mostrar esos trabajos que hicieron. Quiero hacer una aclaración con esto. Si el trabajo el alumno lo hizo en la casa, el profesor cuando lo escucha, ¿lo tiene que estar corrigiendo? No. Porque si yo consideré que el trabajo lo tenía que hacer solo, yo no lo puedo después pedir que lo haga, interrumpirlo y decirle empezar de vuelta. ¿Por qué? Porque le estoy, por así decirlo, de una forma no tan explícita, pero de una forma así implícita, le estoy diciendo que eso que yo le di para que él trabaje no era lo adecuado.
Y por otro lado, el alumno tiene que tener esa sensación de que el trabajo autónomo es responsabilidad de él. Y cuando él va a la clase, lo tiene que hacer solo. Entonces el maestro lo escucha y le hace algún comentario. Muy bien logrado esto, te vengo escuchando siempre que tenés dificultades con tal ritmo, pero ahora esto está sonando mejor. Sí, el maestro le hace una devolución, una realimentación se dice. Le está diciendo, mira, dentro de cierta estándar o ciertas pautas generales, vos vas por acá, te falta esto, llegaste, pero no tiene que interrumpirlo y ayudarlo a trabajar. La clase es para ayudarlo. El control de los deberes, no. Mostrame lo que hiciste. Escucho y te digo, vamos bien, vamos mal, falta. Muchas veces los alumnos, además de no ser muy puntuales, eso no es culpa de ellos, a veces es culpa de la vida de una ciudad tan complicada como la de Buenos Aires, suelen excusarse, no, que no lo practiqué, que no sé qué. El maestro no tiene que tratar de hacerse tanto historia por eso. Bueno, no importa, adelante. ¿Sí? Obviamente si el alumno le comparte algo íntimo, personal, lo va a escuchar. Mire, tuve un problema, no pude trabajar, quiero compartirle algo que me está afectando en mi trabajo autónomo. Bueno, el maestro ahí lo escucha. Pero no tiene que ponerse a estudiar con el alumno. No tiene que decirle, bueno, entonces ahora estudiamos juntos. Bueno, era un trabajo que tenías que hacer y no lo pudiste hacer. Hacelo la semana que viene o déjalo, en otro momento lo haré o no lo hagas. ¿Sí? Eh, pero esa es una sugerencia que con los años me fui dando cuenta que mientras menos se interviene en ese campo, el alumno empieza a reconocer que hay una responsabilidad que es propia. Y él la asume o no la asume. Y eso tiene una consecuencia en su aprendizaje. Que el maestro obviamente va a tener que en algún momento dado hacerla explícita. Mirá que no estamos llegando, mirá que hay ciertas habilidades que si no las seguís trabajando, más allá de la clase, te vas quedando atrás, etcétera, etcétera. Aparte consideren que hay eh, planes, materias, hay contenidos que a veces en un año de trabajo son muchos. Eso depende mucho del plan, del nivel en donde se está enseñando, entonces si son muchos contenidos, se requiere a veces de un trabajo autónomo importante. ¿Sí? Eh, de hecho, en algunos planes de estudio, por ejemplo, en algunos institutos terciarios, está estipulado un tiempo aproximado de trabajo autónomo. O sea, ya se estipula que el alumno, además de ir a cursar, tiene que estar por su cuenta trabajando para esa materia. Bien, después de esos ejercicios, de ese control de deberes, vienen los ejercicios musicales. 5 a 10 minutos. No es media hora, es 5 a 10 minutos. Estamos hablando de una clase de 1 hora reloj. Si es de 2 horas, será el doble de tiempo. Casi toda la práctica que yo hice con ustedes, cuando yo les mandaba una foto de una partitura, les pedí que la lean, que la canten en dúo, en general tuvo más que nada que ver con este tipo de ejercitaciones, ejercicios musicales. Ejercicios técnicos y material teórico. 5 minutos. ¿Se fijaron? Todo tiene su peso. No es 40 minutos practicando un intervalo y 5 minutos cantando una melodía. Es más tiempo haciendo música y un tiempo más reducido para concentrarse y hacer los ejercicios técnicos. Práctica de escalas, intervalos, signos manuales, ejercicio de localización de notas, práctica de acordes, análisis musical, tonalidades, modulaciones, etc. Ejercitación de la memoria y el oído. Reconocimiento de intervalos, reconocimiento de acordes, escala, dictados rítmicos, dictados melódicos a una o más voces, desgrabaciones, transcripciones. 15 minutos. Si es una clase de 2 horas, 25 minutos, media hora. No puede llevar 1 hora entera una transcripción. Es agotador y el estudiante después de un tiempo ya se siente perdido, se siente desahuciado. Tengo que ver cómo concentro en la clase el tiempo de trabajo para que pueda realizar esa actividad en un tiempo que sea acotado. Y si yo lo que llevé para que ellos transcriban es muy complejo, los tendré que ayudar. Pero no está bueno que se haga una cosa imposible de realizar en el tiempo, se haga tan larga. Si no, el estudiante empieza a frustrarse. Acuérdense que
Esto es un principio didáctico que sirve para cualquier didáctica. Cuando yo siento que es un desafío, pero es posible, lo hago. Si siento que es un desafío imposible, llega un punto que me frustro y no lo hago. Entonces, nosotros queremos que lo hagan, no que lo abandonen. Así que, cuidado con los tiempos de ese tipo de ejercitaciones. Lectura a primera vista para cerrar la clase, ejemplos breves de distintas épocas y estilos dentro de la literatura musical donde aparezcan los materiales ya conocidos y trabajados a una o más voces. Ese es el momento para ver ejemplos concretos de música. Bueno, les pasé la estructura de la clase porque me parecía que estaba bueno que lo tengan y lo consideren. Entonces, en ese texto que yo le puse resumen, por ponerle de una forma, hay cierto resumen de algunos conceptos teóricos, una fundamentación que yo les conté que la presenté para un proyecto pedagógico, con propósitos, objetivos, y luego al final explico la estructura de la clase y pongo más o menos los tiempos estipulados, es un aproximado. Les paso eso. Les paso también otra cosa más, ahora les digo. Una vez para el conservatorio yo preparé dos secuencias. Son secuencias tipo. Una secuencia para audio perceptiva. Es medio precario porque esto ya tiene algunos años y algunas imágenes de partitura son fotos. No las llegué a intercalar en el texto y la verdad, si alguien tiene la gentileza y tiene la cancha y le encanta y lo quiere hacer, yo se lo agradeceré enormemente, de intercalar las fotos en el texto. Yo la verdad que no me queda tiempo, les pido disculpas, pero no es fácil la cantidad de trabajo que estoy teniendo en este cuatrimestre tratando de encontrar material en la compu, organizando las clases, corrigiendo trabajos de otras materias, y me hubiese gustado presentárselo un poco más ordenado. Pero bueno, está en una carpeta. Implementación de contenidos de audio, dice el archivo, es un Word, y en la misma carpeta hay unas imágenes de, de unas partituras a las que hace referencia esa secuencia, ¿sí? Bien, yo lo que hice fue tomar de audio perceptiva dos contenidos. Hice una secuencia para un contenido, otra secuencia para otro. Una secuencia, acordate, no es una clase. Una secuencia ocupa muchas clases. En audio perceptiva elegí consonancia y disonancia. Antes de comenzar la secuencia, explico o explicito los saberes previos que hay que tener. Hago una ejercitación de preparación auditiva, improvisación, ejercitación de lecturas, conceptualización, y pongo trabajo a futuro donde yo enumero distintas actividades que se pueden seguir realizando con ese contenido. El otro contenido es tonalidad y funciones armónicas. Lo mismo, pongo los saberes previos, describo los distintos pasos que tiene la secuencia y al final pongo tareas a desarrollar en un periodo mayor de tiempo, ¿sí? Insisto, esta secuencia no es una clase, sino que es una forma de distribuir un contenido y enseñarlo y trabajarlo. Yo describo sobre todo lo que es la preparación, la presentación, la práctica y después ya enumero algunas ideas para seguir trabajándolo. No es una clase, son muchas y por ahí en una clase puedo estar con 2 o 3 contenidos, recuerden eso, ¿sí? Así como está lo de audio, tengo otra de formación musical. Todo esto les llega por mail, ¿ok? Las dos secuencias, la de formación y la de audio, en carpetas. El resumen, donde hay cositas dando vueltas que me junté en ese archivo. Y los apuntes de la clase, que son los apuntes de lo que yo les di. Bueno, en la secuencia de formación me pasó lo mismo. Tengo fotos, imágenes de partituras sueltas, numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tengo el archivo donde está el texto que explica la secuencia. Lamentablemente no tengo intercalado la foto en el texto, tendría que incluirla en los lugares precisos para que sea más ameno la lectura. Discúlpenme, pero bueno, en otro momento lo tendré listo. Los contenidos que elegí
son modulación, esto es FM1, contenido súper interesante para trabajar, complejo de trabajar, es prácticamente el núcleo del trabajo de FM1, desde el aspecto melódico, ¿no? Y después el otro es tratamiento del ritmo a partir del siglo XX. Esto está más vinculado a formación musical 2. Ahí les pongo entonces para formación, o sea, para niveles más complejos, secuencias con 2 contenidos, para audio perceptiva, niveles más básicos, secuencias con 2 contenidos. Se los doy como ejemplo. Una característica que van a observar en las 4 secuencias, son 2 de audio y 2 de formación. Esto un poco tiene que ver con mi metodología de trabajo. Yo en general hago la preparación con un material folclórico, autóctono, popular, tradicional. Presento el contenido y luego cuando empezamos a practicarlo voy a compositores o a músicas de un nivel ya más discursivo, de escritura, de sofisticación, ¿sí? Por decirlo de una forma. Hay ejemplos de esto en compositores muy consagrados de lo que llamaríamos la música académica y también de la música popular. ¿Sí? Saben que en la música popular hay compositores, hay músicos de un nivel de sofisticación muy elevado en cuanto a lo discursivo, que también tienen ejemplos muy interesantes para trabajar. Pero yo en general suelo elegir ese criterio. Parto de lo autóctono, anónimo, y voy a lo más sofisticado. No quiere decir que no sea sofisticada una melodía autóctona, ¿eh? No estoy diciendo eso. Todo lo contrario. A veces en estas melodías folclóricas, tradicionales, anónimas, que han sobrevivido después de tantos siglos, hay aspectos formales, melódicos y rítmicos que el paso del tiempo los hizo madurar y los ha transformado en formas musicales perfectas. Por eso yo considero que son el mejor caso para poder presentar un contenido. Siempre que se pueda, ¿no? Obviamente, por ahí hay un contenido. Pero por ejemplo, para el tratamiento rítmico en el siglo XX, yo elijo un tipo de tratamiento rítmico y yo parto con una melodía folclórica balcánica. Y obviamente después voy a Bela Bartók. Pero bueno, hay que saber buscar, hay que saber buscar. En eso yo estoy medio en deuda con ustedes porque mucho material de ejercicios, solfeos y demás los tengo en papel. No los tengo digitalizados, o sea, tengo el libro, pero no tengo el papel. Bueno, les paso todo esto para que tengan material para leer, para conocer. Y lo que les voy a pasar también son los programas de audio y formación del conservatorio. Para que los tengan, para que los conozcan. ¿Están buenos? ¿Son el mejor modelo de programa de audio y formación del mundo? No, son los que hay. Están bastante bien. Son mejores que otros y creo que a mi juicio podrían mejorarse todavía. Hagan la lectura ustedes, creo que tienen la madurez musical, didáctica, la experiencia, el criterio para poder hacer una lectura y un análisis de esos programas. De lo bueno que tienen y de las cosas que podrían corregirse. Se los paso para que los conozcan. Entonces, en síntesis, les estoy pasando material, estamos cerrando una serie de conceptos, no hay examen final, no hay un trabajo final, sí estos trabajos que estamos haciendo en forma periódica. Y hablando de eso, les quiero dar las indicaciones de un trabajo nuevo, que es parecido pero distinto. Les voy a pasar una melodía de Brahms. En realidad es un canon, pero
Lo vamos a tomar como una melodía a una sola voz, nos olvidamos de que va a ser un canon, porque es esto que está acá, se lo voy a pasar por foto, ¿sí? No tiene ninguna alteración en la clave, pero después si uno mira la música va a ver do sostenido, do natural, sol sostenido, do sostenido, sol sostenido, fa sostenido, re sostenido, si bemol. Bueno, al igual que lo de Mozart, hay muchas notas, eh, sin cambiar nada en la armadura de clave. Se los voy a pasar. Quiero que lo estudien, que lo practiquen, que lo solfeen. Y lo que quiero que hagan es que me manden por escrito, esta vez no en audio, sino por escrito, la explicación del mejor proceso y sistema que encontraron para conseguir solfear a capela esta melodía. A capela. ¿Sí? O sea, no acompañado por un instrumento, no cantando arriba de un instrumento, la melodía. Sí, puede ser que por ahí algún instrumento me permita tomar alguna nota, un acorde o algo. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Quiero que en el escrito ustedes describan el camino que encontraron. Se parece a un trabajo que ya hicimos. Antes era oral, ahora va a ser escrito. El trabajo que encontraron para poder leer esto y entonarlo. Cómo practicaron los semitonos, cómo practicaron los tonos, cómo practicaron los saltos melódicos, de dónde tomaron elementos para poder hacerlos. Y si necesitan utilizar hasta una partitura para indicarme cuestiones y decirme, "Mira, acá practiqué esto, esta escala, practiqué este acorde", lo escriben. Yo soy músico al igual que ustedes y lo voy a entender fácil así, si les resulta más fácil explicármelo. Entonces, el trabajo de esta semana es estudiar esto, solfearlo a capela, pero mandarme a mí la narración de el mejor camino que encontraron para poder resolverlo. En algún punto es una especie de secuencia didáctica para poder aprender a cantar esto, ¿sí? Ya creo que vale la pena que lo digamos de esa forma. No me manden la grabación, nada. Confío en que lo van a poder cantar y disfrutar. Es bellísima la melodía de Brahms, es bellísima. Hablando de folclore y música académica, Brahms es otro de los compositores del romanticismo que ha hecho un gran trabajo de recopilación de melodías folclóricas, tradicionales, rearmonizaciones. Tiene unas obras corales bellísimas en donde él tomó melodías tradicionales y las rearmonizó y son hermosas. El famoso In Stille Nacht, por ejemplo, es una canción folclórica alemana, adaptada por él. Y en sus sinfonías, Brahms a veces metía estas cositas así. Pero bueno, hago ese comentario. Entonces, trabajo sobre Brahms, es escrito. Me lo mandan en Word, me lo mandan en PDF o lo escriben en un papel bien prolijo y me mandan la foto de ese texto, ¿sí? El escrito tiene que ser la descripción del proceso que ustedes hicieron para poder aprenderlo bien. Si necesitan usar palabras y usar una partitura para indicarme alguna cuestión y facilitar la narración de lo que ustedes hicieron, mejor. Así es más fácil para todos. La semana que viene me queda hacer alguna cosita más, indicar alguna cosa más y el día 13 cerramos la cursada con la reunión por Zoom. Larga la clase de hoy, pero quería que quede claro al principio sobre qué vamos a trabajar, cómo vamos a cerrar el año, qué es lo que van a recibir y las últimas cuestiones. Les deseo una buena semana. El trabajo, por favor, envíenmelo en cuanto lo tengan listo. Plazo de entrega el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Así no se me junta porque después ya viene la otra clase, sí, ya queda poco. Por favor, respeten el plazo de entrega. En cuanto lo tengan, me lo envían. Les mando un saludo.